Como dice la canción, no juzgues al libro por su tapa, juzgalo por su contenido. Ya llega Diomedes para conversar sobre libros. Síndrome de Diomedes. Muy pero muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de Síndrome de Diomedes. Acá estamos como siempre con Jorge de nuestra librería amiga, Librería Diomedes, para acompañarnos en este programa. ¿Cómo andás? Muy pero muy bien. Hoy vamos a estar entrando en el cuarto episodio de esta serie que compara el Reino Unido con Bolivia, y desde que arrancamos dijimos, una de las protagonistas va a ser justamente la gran reina de los mares históricamente. Así que bueno, hoy reenganchamos a partir de la Edad Media, de lo que veníamos contando antes sobre el Reino Unido, y a ver cómo llegamos a esa construcción de la gran reina de los mares. ¿Te parece, Jorge? Brillante. Bueno, la última vez habíamos estado charlando sobre lo que de alguna forma es una de las sagas más fascinantes de la literatura occidental, que es el ciclo artúrico. Uh-huh. Habíamos estado evaluando todas las diversas versiones que había sobre Arturo, sobre Ginebra, sobre Morgana, sobre cómo las lecturas paganas o más cristianas habían ido confluyendo en hacer diversas mitologías. Habíamos llegado hasta el Grial y toda esa línea. Uno de los autores claves era Chrétien de Troyes, que era de origen obviamente francés. Y eso ya nos va llevando a una pista, que es de que las islas británicas en esos siglos eran sistemáticamente invadidas. Uh-huh. De hecho, es una ubicación muy estratégica. Claro además. que sí. Entonces, sí, los habían invadido los romanos, los habían invadido los diversos pueblos anglosajones. En determinado momento los invaden los normandos en el 1066. Esto da un proceso en el que de algún modo el destino de las islas queda ligado durante un larguísimo periodo al dominio político basado en Francia. Ahí surge una dinastía que es los Plantagenet, que esto no va a degenerar en la revista Hola ni nada por el estilo, sino que va a recalar en algunos de los personajes que casi todos tenemos en nuestro imaginario. Porque quizás el más famoso, desde el punto de vista literario, es Ricardo Corazón de León. Ricardo Corazón de León era, para empezar, el hijo de Leonor de Aquitania. Leonor de Aquitania es la reina, o sea, del sur de Francia, que en su corte surge el concepto del amor cortés. Uh-huh. Que implica un cambio sustancial, no solamente en las formas de narrar, no solamente en las formas de expresarse, sino mucho más trascendente en cómo se veía a la mujer. Ricardo Corazón de León, con esto me pasa algo absolutamente ambivalente. Cuando yo era pequeño, fue uno de mis grandes héroes. Ah, sí, lo tenías como claro, de cabecera sí, infantil. Sí. Y esto ha sido como el fin de la infancia. Sí. Porque a medida que fueron pasando los años, cada día me fui enterando de algo peor de Ricardo Corazón de León. Y reinterpretabas la lectura también, supongo. Sí, claro. Porque, ¿cuál era la confusión? De alguna forma, casi todos tenemos la lectura ya en el fondo de nuestra mente de Robin Hood. Uh-huh. Factiblemente tengamos Ivanhoe de Scott, que son dos sagas en las que hay referencias laterales y extremadamente positivas a Ricardo Corazón de León, como el rey bueno, valiente, bueno, guerrero justiciero, que mientras que él no está en Inglaterra, pasan cosas al decir de Macri. Y todas las cosas que pasaban eran obviamente desgracias tras desgracias sobre el pueblo británico. Obviamente cuando yo lo leí esto cuando era chico, jamás se me hubiese ocurrido ponerme a pensar cuánto había de ideología en cómo se había narrado esto. La verdad es bastante más dura. Ricardo Corazón de León
casi toda su vida se dedicó a guerrear en Francia y gran parte en Tierra Santa porque participó en lo que llamó las Cruzadas. Estuvo en continuas guerras contra su padre, por ejemplo, en grandes polémicas con sus hermanos y obviamente contra otros diversos señores feudales. ¿Qué es lo que lo hace fascinante al personaje? Bueno, vamos a empezar por una arista poco divulgada, que es que cuando él participa en la cruzada es porque Saladino había tomado Jerusalén. Entonces los diversos reyesuelos de Europa, instigados obviamente por el papado, arrancan una enorme cruzada que es la tercera. Muy bien. Ricardo Corazón de León era un tipo extremadamente expeditivo que cuando llega se le ocurre aplicar algunas estrategias que había utilizado ya con gran éxito en Francia. No me digas que tenía un departamento de marketing. Porque yo creo que, por ejemplo, con el nombre la pegó. Sí, por si supuesto. vos te haces llamar y reconocer como Ricardo Corazón de León, ya ganaste. Sí, entraste bien. Pero claro, pero nada más que en este caso la historia es un poquito más truculenta. Me imaginé que sería así. Sí, entonces lo que había empleado básicamente en Francia era el concepto de tierra arrasada, hambriar a las fortalezas hasta tomarlas y obviamente arrasar con toda la gente. De hecho, cuando estaba en la guerra contra otros señores feudales, se le había ocurrido la brillante idea de utilizar la violación como estrategia de guerra psicológica. Claro. Lo cual obviamente no fue nada bien visto en los patrones de guerra de la Edad Media. Porque era una aristócrata la que estaba siendo violada. Entonces no era tan... el vale todo. Claro, había un montón de códigos. Ni siquiera en la Edad Media. Exactamente. Entonces, Ricardo Corazón de León se define básicamente porque no respetaba casi ninguna de las normas de la caballerosidad tradicional. Y es en Tierra Santa donde toma básicamente una población cautiva, integrada básicamente de mujeres y niños, los pone delante de su ejército, esperando que se arme el ejército de Saladino enfrente. Entonces, para ver si quebraba psicológicamente a los musulmanes, degüellan a todas las mujeres y a los niños a la vez. Duro. Claro. Esto es... Ahora te voy a decir la referencia bibliográfica. Saladino ordena a su ejército retirarse. Solo deja unos escasos destacamentos que eran lo que se llamaban los genízaros. Los genízaros eran los soldados de origen cristiano que se habían convertido al Islam. Porque Saladino entiende de que a esas bestias un musulmán devoto nacido en la religión de Alá justo y misericordioso no podía dignarse a pelear contra ellos. Era tan execrable. Era rebajarse. Exactamente, era rebajarse. Y los genízaros acatan la orden y pasan por arriba al ejército de Ricardo Corazón de León. La narración es de que Ricardo Corazón de León queda herido. En aquella época la situación era tan bestial y de ignorancia del lado occidental, de que obviamente no existía nada por el estilo antibiótico, etc. Entonces cuando estabas herido, bueno, se te ponía algo para evitar la pérdida de sangre, se te trataba de vendar y suerte en pila con la infección. Un besito y a la casa. Ahí está. Entonces habitualmente terminaban mutilando la pierna, el brazo, porque no había otra forma y cauterizaban con hierro caliente. Bien. El ejército franco-inglés tiene que enviar una embajada a Saladino y pedirle, por favor, si le podían prestar algunos médicos árabes para curar a Ricardo Corazón de León. Insólitamente, para nuestra perspectiva, Saladino accede y van los médicos árabes, y el testimonio de esos médicos árabes pasa a través de los siglos y es recuperado por Amin Malouf en un libro deslumbrante en Alianza Editorial que se llama Las Cruzadas vistas por los árabes, en el que los médicos árabes no escatiman adjetivos negativos sobre la barbarie, la mugre, la sordidez del ejército de los cruzados. No podían entender que eso fueran personas. Bueno, ahí Saladino dijo, hice bien. Exactamente, hice bien. Bueno, el hecho concreto es que Ricardo Corazón de León consideraba que
las islas británicas eran en realidad una parte extremadamente pequeña de su reino. De hecho, era solamente el 20% de su territorio, porque el resto estaba básicamente en Francia. Básicamente está muy pocas veces en la propia Inglaterra. Entonces, básicamente es un gran rey ausente. Ujú. Y acá viene una de las cosas más fascinantes de cómo funciona la monarquía, de que los vasallos veían de que la brutalidad del sheriff, el corregidor, el regente, el gobernante, era obviamente responsable de ellos, de que el rey es por definición bueno. Entonces un rey absolutamente ausente, que luego cae prisionero, uno de los Habsburgo, no puede ser realmente la encarnación del mal. Eso es un concepto bastante interesante de cómo funciona en términos psicológicos el dominio. Sí, y además, digamos, si ya, como vos comentabas, tenía este perfil tan macabro en algunas cosas, Obvio. de última, lo mejor que podía hacer era no estar, Pero que por con supuesto. el nombre ya se Obvio. ayudaba un poquito y Bien. bueno, en fin. Entonces, hay algunas escenas muy interesantes. Hace pocos días fue la Noche de los Cristales, la Ujú. conmemoración de la Noche de Cristales, que es la masacre que organizan los nazis contra la comunidad judía en Berlín en el año 38. Sí. Tú me dirás, ¿qué tiene que ver esto con Ricardo Corazón de León? Bueno, tiene algo que ver, porque en realidad uno de sus casamientos se organiza en Inglaterra, y en algo que es bastante complicado entenderlo, los diversos vasallos envían regalos. Una delegación de la comunidad judía le lleva presentes. Los nobles de Ricardo Corazón de León, como parte de la diversión, los azotan, los desnudan, los humillan, y eso es entendido como una especie de carta blanca para que la población de Londres ataca a la comunidad judía ahí. Y hay una enorme masacre de la comunidad judía bajo Ricardo Corazón de León, que es algo bastante interesante para analizar en la perspectiva histórica de también cómo fue los diversos canones de la construcción de antisemitismo. Ujú. Y esto sirve bastante para entender la ruptura que implica siglos más tarde de la novela de Ivanhoe, en el que un caballero británico, o sea, medieval, sale a defender el honor de una chiquitina judía. Lo que implica como ruptura narrativa, etcétera, y que lo contextualiza en ese momento. Está contextualizado en el momento en que en realidad a los judíos se los estaba asesinando en Inglaterra. Pero todo este contexto, los libros de historia, esto en términos de narrativa, hay varios sagas con las cuales seguir. La más importante a nivel popular es obviamente Robin Hood, que en realidad es un noble de origen anglosajón, en esa época de dominio de los normandos o de los franceses, como uno lo prefiere definir. Igual Robin Hood es como esas sagas que seguramente todo el mundo conoce, sabe de qué se trata, pero muy pocos llegaron a leer Claro. efectivamente, ¿no? Bueno, nada más que era el número 1 de la serie Robin Hood de los clásicos que hace 40 años Sí. fueron extremadamente populares en el Río de la Plata. Claro. Porque había una serie en el que, de hecho tenía como logotipo, tenía el propio Robin Hood, en el que te llegaba desde Dumas hasta Julio Verne hasta Emilio Salgari. Todos esos autores, uno los leía en la colección Robin Hood, y ¿cuál era el número 1? Robin Hood. Claro. Que era, bueno, la de aventura por antonomasia, del ideal del aventurero, etcétera, en el que se confluían muchas cosas, al igual que en El Príncipe Valiente, bueno, la rebelión solamente es tolerable si vos tenés orígenes nobles. Ujú. Entonces, en realidad vos vas a rescatar tus orígenes nobiliarios, entonces por eso que te estás rebelando, no es que sos un vil campesino, no un vil villano. Sí, no, esas que ideas un mejor no. bribonzuelo, que andás con ideas locas que te parece que... No, era de que, bueno, había habido una confusión con tu legitimidad para ser el dueño del castillo, te lo habían usurpado, bueno, vos tomabas el castillo. Eso Bien. se podía evaluar, ahí está, se podía entender, ¿no? Te podía terminar mal, pero bueno. El hecho concreto es que es en ese momento, es que ese tipo de situaciones queda laudada. Ujú. Porque bajo
la época de Ricardo Corazón de León y de su hermano, que era Juan Sin Tierra, Juan I, hay un evento absolutamente clave en la historia de la humanidad. ¿Qué pasó? Que es la Carta Magna. Ujú. Que es que por primera vez, bueno, el hermano de Ricardo Corazón de León no era tampoco alguien demasiado bendecido ni por la bondad, ni por la justicia, ni por ninguna de todas esas virtudes. Venía de familia. Sí, básicamente venía un poco mal la mano. Entonces, después de determinados niveles de ineptitud increíbles y de arbitrariedades crecientes, los nobles le logran poner un freno al poder del monarca. Inglaterra es el primer lugar en el que no es que hay un cuestionamiento al ser monarca, no, es de que el monarca tiene un trabajo que cumplir con límites acotados. Una especie de, si se quiere, democratización. Pero rotundamente es el germen de la democratización, de la recuperación total, porque entre otras cosas implica, y esto va a ser fascinante para definir qué es lo que por algo el Reino Unido es por antonomasia la panacea de cualquier conservador. La Carta Magna, de algún modo, lo que te implica es, antes que nada, los impuestos no vamos a cobrar cualquier plata a cualquiera. Los impuestos están acotados. Punto 2. La propiedad privada tiene que ser respetada. Punto 3. En ese siglo ya se habla de una creciente separación entre la iglesia y el poder temporal. Ujú. Entonces, ese contexto es un jalón increíble que después, cuando pasen unos cuantos siglos, llegamos al 1628 y ahí está realmente la revolución gloriosa de Cromwell. Uno empieza a entender cómo es que se construyó una monarquía extremadamente estable, pero cosa curiosa, extremadamente limitada en algunos aspectos. En el terreno, lo que es fascinante es que si uno va mirando todo este proceso, es que el Reino Unido, o sea, las Islas Británicas estaban continuamente en contacto con otras culturas y ellos eran básicamente los que estaban recibiendo esos impactos. Entonces, si vos te pones a fijarte que la otra gran línea narrativa, que es Canterbury Tales, del cual existe una película maravillosa de Chaucer, es extremadamente paralelo a lo que había hecho Boccaccio y el Decamerón. Entonces, en algo que a uno después va a ser muy fermental irlo analizando, es de que si bien habitualmente uno siempre tiende a pensar Shakespeare un genio británico, bueno, Borges por alguna razón te dice, bueno, Shakespeare el menos británico de todos los poetas británicos, ¿no? Ese tipo de juego de palabras maravillosos, pero sí, claro, era un tipo absolutamente abierto a lo que se estaba pensando en el mundo occidental y absolutamente contemporáneo y en alguna forma con algún diálogo con Cervantes, que mueren, cosa increíble, en el mismo año, supuestamente. Pero mientras tanto están pasando otras cosas en Europa y hay todo un proceso de lenta construcción de los estados nacionales hasta que llegamos a un evento que marca totalmente la historia. Por eso de alguna forma uno empieza a hablar del Renacimiento y del proceso de conquista de América, que es en 1492. Los reyes católicos se sacan las ganas de terminar de unificar bajo una sola corona toda la península ibérica. Muy bien. Único pequeño problema. Hasta ese momento había habido decenas de guerras permanentes entre musulmanes que tenían a cristianos y judíos viviendo básicamente en armonía en su territorio y unos cristianos que desde Asturias habían ido reconquistando, luego Castilla, luego Aragón,
habían ido reconquistando centímetro por centímetro de la península ibérica para un modelo en primera instancia crecientemente cristiano, pero que no necesariamente tenía por qué ser confesional. Ujú. De hecho, los reyes católicos lo que pactan, y por eso son financiados por la comunidad judía, y lo que pactan con los nobles musulmanes es de que iban a ser preservadas las otras religiones. Que ellos básicamente lo que querían era un proceso de unificación política, punto y aparte. Entonces Granada, que es el último gran bastión musulmán, termina cayendo. En un proceso de una guerra extremadamente larga, pero que básicamente era porque se había llegado a una especie de consenso de ciertas garantías. Vale decir de que esa pequeña promesa de los reyes católicos, más allá que eran tan católicos, aparentemente habían mentido. Era algo que a uno lo podría llegar a sorprender, y entonces hacen lo que llama el edicto de intolerancia. El edicto de intolerancia lo primero que implica es que judíos y musulmanes tienen un plazo extremadamente breve para abandonar su religión, abandonar el territorio dejando todas las riquezas, o quedarse a enfrentar la muerte. Lo hablamos esto Sí. cuando en la serie que hablamos sobre Holanda. Exactamente. Bueno, y ahí estuvimos repasando sobre esta misma situación, como una buena parte de la comunidad judía terminó yendo hacia el norte, no hacia países más del norte, formando principalmente en Holanda una comunidad muy grande. Exactamente es así que acontece, y es a partir de Holanda que empiezan a llegar a Londres nuevamente. Que es porque es muy cerquita, además, ¿no? Exactamente. O sea, en distancia. Y esto va a tener una implicancia increíble un siglo y medio más tarde. Pero bueno, vos tenés una España unificada que acaba de insólitamente descubrir América. Te digo insólitamente porque Sí, no era la idea en un principio. claro, porque en realidad los famosos sabios de Salamanca, por supuesto que sabían de que la Tierra no era un plato. Pero nunca se imaginaron que habría un megacontinente del otro lado, Claro, tampoco. y sabían de alguna forma, cosa curiosa, las dimensiones. Ujú. Entonces, si te estaban diciendo viajar desde Cádiz, Puerto de Palos, hasta China, obviamente ellos te estaban diciendo que esa distancia era básicamente inmanejable con las corrientes marítimas. Todo indica que Cristóbal Colón había los planos que había robado no con las mareas, tuvo un error de cálculo con las millas. Esa es la gran discusión. Ajá. Claro, porque dependía de qué país medía las millas de determinada forma distinta. Muy bien. Entonces es Le por eso faltaba que un conversor de Google ahí, ¿no? Exactamente. Como tenemos Entonces, ahora. Colón estaba totalmente seguro que era mucho más chica la distancia, y bueno, se dio la cosa increíble de que a la distancia que él calculaba que estaba Asia, bueno, cosa curiosa, estaba América. Muy bien, y así acá estamos nosotros, en función de esa pequeña gran confusión. Los portugueses por eso en realidad pensaban de que era mucho más lógico navegar y dar la circunvalación de África y dar toda la vuelta y llegar para el otro lado. Mientras tanto, los británicos se habían estado absolutamente enfrascados en todas sus múltiples guerras y guerrillas, de esos conflictos de 30 años, de un siglo permanente con los diversos reinos de Francia en un proceso de coronas compartidas y deslegitimadas. Y ahí pasa algo fascinante, que es lo que va a ser uno de los grandes cambios de la historia de la humanidad. Tanto Portugal como España, de alguna forma, se adueñan de las únicas vías para llegar a América, con corrientes más o menos favorables, más allá que era absolutamente una tranza, hablando de pronto claro muy mal, y era realmente una peripecia increíble. Sí, era largarte a la suerte, ¿no? Exactamente. Por más que agarras la mejor corriente y todo. Exactamente. Entonces, uno ve las carabelas y a uno le parece absolutamente prometeico que con eso cruzaran. Uno ve las dimensiones de las carabelas utilizadas por Magallanes para dar la circunvalación. Uno dice, bueno, tenían que estar realmente muy locos. En ese interín pasa algo fascinante,
que es que en Inglaterra están en una discusión, que es habitualmente que uno se queda ligado, que era Enrique VIII, sus múltiples mujeres, reforma protestante, la mala costumbre que tenía de asesinar a sus esposas, su polémica con el papado. Y uno se pierde un dato fundamental, que entre el papá de Enrique VIII y Enrique VIII logran dos cosas increíbles. La primera, un avance tecnológico, que es que por fin logran hacer barcos suficientemente esbeltos, o sea, livianos, que logran navegar contra las corrientes y contra las mareas. Eso es un cambio fundamental porque te permite empezar a tomar por donde ahí gustes. Está. Pero, a su vez, empiezan a sentar las bases de la auténtica Royal Navy, Uh-huh. que es algo muy incipiente, y los ingleses son los que empiezan a intuir de que es el control, no de todo un territorio, de vías marítimas y de puertos, la clave del dominio. Por supuesto que les lleva, tienen esa percepción creciente, que la van construyendo en forma muy lenta, progresiva y con marchas y contramarchas. O sea, si habláramos, por ejemplo, en la lógica del Word, del juego de caja, Uh-huh. no es necesariamente acumular fichas en un lugar, sino saber dónde tener las fichas en qué puntos estratégicos. Exactamente esa es la definición. Bueno, por algo es Claro. tan divertido jugar al Word, ¿no? Claro, pero es que, por ejemplo, en determinado momento, en el proceso de unificación de la corona española, llegan, en la época de Isabel I del lado británico, está Felipe II del lado español, y sus territorios van desde Hamburgo hasta las Filipinas, desde San Francisco hasta la Patagonia, más los enclaves en África, más todo México, todo Perú, lo que sea uno se le ocurriera, estaba en el territorio español, con una administración absolutamente centralizada que pasaba por el escritorio de Felipe II. Mientras tanto, Isabel I se dedicaba a negociar con unos muchachos muy emprendedores que la literatura española describe básicamente como piratas, Uh-huh. entre los cuales el más famoso es Drake, Francis Drake, que es Felipe había llegado a la brillante conclusión de que obviamente los ingleses estaban siendo una amenaza crecientemente exponencial y que había que hacer algo. Entonces obviamente empieza a armar una armada específicamente para resolver ese problema. Drake lo que hace es directamente atacar en la rada de Cádiz a la flota española, destruirse en el lugar, retroceder, o sea, una operación comando. Eso le retrasa como 2 o 3 años a los españoles armar lo que ellos definen la Armada Invencible. Y todos nosotros tenemos en nuestra nebulosa de que la Armada Invencible fue la concatenación de desgracias, porque básicamente, más que la brillantez militar de Drake de atrapar gran parte de los navíos, fue de que tuvieron muy mala suerte con las corrientes y con la tormenta. Entonces gran parte de los barcos españoles naufragan por una temática de que no eran aptos para navegar en esas aguas. Los barcos ingleses obviamente sí. Muy bien. Drake pasa a ser el gran héroe y le plantea, y acá viene lo interesante, todos nosotros tenemos clarísimo de que los británicos aplastan a la Armada Invencible, que eso de alguna forma es un mojón en el que empieza la decadencia del Imperio Español. Lo que habitualmente casi ninguno de nosotros tiene en la mente es de que Drake dice, bueno, si una vez se la di en Cádiz hace 3 años, ahora destruimos toda su armada, bueno, ¿por qué no ir por todo? Entonces Drake sale con su flota a dársela definitivamente a los españoles de los puertos españoles. Bueno, entonces es la especie de gran ofensiva británica. Cosa curiosa, pierden los británicos.
Y esto es una Picó cosa... ambicioso ahí. Sí, no, pero a mí lo que me llama la atención es otra cosa. Que eso es un dato que habitualmente, cuando uno va leyendo historia y uno la va decantando a través de los años, es un dato que uno no registra. Porque los británicos, si vos ves desde Robin Hood hasta Ricardo Corazón de León, hasta esto, son unos genios narrando. Uh-huh. O sea, ¿viste cuando ahora se habla en términos políticos, armar un relato? Sí. Bueno. Está muy de moda decir eso ahora. Claramente, esto tiene unos cuantos siglos y yo te diría que los que realmente le pusieron como marca registrada fueron los británicos, que son unos genios en mostrar su heroísmo y sus triunfos, y habitualmente por una temática de agenda no incorporan demasiadas sus derrotas. Y los españoles siempre quedan como los ineptos, cuando en realidad los españoles no eran tan malos marinos, no eran tan ineptos, pero radical. Y como proceso civilizatorio, esto lo que voy a decir, obviamente me va a granjear el odio de unos cuantos, era bastante mejor negocio para una población nativa ser colonizado por los españoles que por los británicos. Eso después, cuando analicemos por ejemplo, lo que es el proceso de conquista británica de la India, por ejemplo, el área de Bengala, que hoy en día vendría a ser Bangladesh, en aquel momento, en el siglo XIX, era una enorme fábrica textil todo ese lugar. Mira cómo las cosas siguen siendo... Pero ahorita aquí que a los británicos en pleno proceso de expansión económica no le interesaba que ahí hubiese fábricas que hicieran competencia. Todos esos malditos talleres. Entonces, realmente hicieron una política de exterminio de gente y de talleres y de arrasamiento económico para que en ese lugar solamente se cultivara el opio que se mandaba para China, que fue lo que después dio origen a la guerra del opio. Entonces, radicalmente diezmaron a la población de Bengala, entre otras cosas, para que no tenga una competencia textil. Obviamente eso no habla demasiado bien de la caballerosidad británica, pero eso son datos históricos muy duros que hay que tomar en cuenta de cuando uno va analizando los procesos de expansión, porque vos no te quedas con un mundo pidiendo permiso. Entonces, obviamente los británicos fueron unos genios en hacer acciones que luego relegitimaban. Si uno tuviera que hacer algún mínimo balance. Sí, en imponer la cultura, en definitiva, obvio, ¿no? O sea, vos llegás y no es que te quedás ahí como vos decís, como invitado de honor, sino que en definitiva el proceso, sobre todo en la época de las colonias, justamente era algo que iba mucho más allá de una ocupación, sino que era tomar completamente la cultura de ese lugar. Sí, ahí la cultura británica, desde Enrique VIII en adelante, queda cifrada en una contradicción muy interesante, que uno diría, ¿qué implicancia puede tener? Bueno, dramáticas. Que es entre que si bien Enrique VIII había roto con la Iglesia Católica, básicamente era un tipo que, aunque parezca un chiste, muy conservador en términos teológicos. Uh-huh. Entonces, más allá de que asesinaba esposas y que había roto con el Vaticano, realmente él estaba básicamente muy de acuerdo con la teología católica. Entonces, la iglesia anglicana que se arma es muy semejante a la iglesia católica. Quizás haya sido por una temática de pereza intelectual, eso podría haber sido otra explicación. Pero bueno, muchas veces la referencia que uno encuentra es que su modelo ideológico era básicamente, ¿para qué andar cambiando tantas cosas? Y de hecho, se había enfrentado a el incipiente herejías luteranas desde una perspectiva católica. El hecho concreto es que de a poco y en forma crecientemente exponencial va creciendo la población protestante en Inglaterra. Entonces ahí hay una sucesión de reyes, que algunos eran protestantes, otros católicos, hasta que hay un momento bastante dramático en el que se cifra la suerte de un cóctel, que es Bloody Mary. Con tomate. Exactamente. Que es en honor, supuestamente, a la última María, que es la reina de Escocia, la gran reina católica, que luego es, obviamente,
derrotada por Isabel I, que ella sí va a ser protestante. Terminó de hacer el cambio de firma. Exactamente. Pero lo interesante es que en todo ese proceso hay un momento en que los católicos retornan a tener un monarca. Ese proceso es absolutamente contradictorio y nos lleva a que en el 1628 es la petición de derecho, en 1649 es la ejecución de Carlos I. Mira que alegremente te acabo de decir, ejecución de Carlos I. Un siglo y medio antes de la Revolución Francesa, los británicos laudaron un tema: nunca más va a haber un monarca con pretensiones absolutistas en esta tierra. Más allá de que había una discusión religiosa, aquí lo que hay es una enorme discusión de dónde se cifra el poder del Estado. ¿Y cómo baja hacia los demás? Exactamente. Entonces, aquí que Carlos I era un tipo que pensaba que a los monarcas lo había puesto Dios en el trono y que por lo tanto mandaban, y los británicos presuponían de que podía haberlo puesto Dios en el trono, pero no hay ningún hombre sobre la ley. Esa es la consigna. No hay ningún hombre sobre la ley. Por ende, el Parlamento va a ser la caja de resonancia, y más allá de todas las cosas que uno haya visto y leído sobre Cromwell, sobre los puritanos, el hecho concreto es que eso va a laudar indefectiblemente la naturaleza de la sociedad británica, y esto va a llevar de que cuando nuevamente haya polémicas entre católicos y protestantes, prácticamente 40 años más tarde, va a haber un proceso fascinante en el que se cierra la etapa de la Inglaterra de las guerras civiles de este modo, que va a ser cuando de algún modo hay una especie de golpe de Estado, Uh-huh. en el que Guillermo de Orange viene a asegurar desde los Países Bajos, con un ejército, la imposición de un modelo absolutamente protestante con determinado perfil capitalista y determinado perfil financiero, que eso es lo que nos va a permitir empezarnos a acercar a la Inglaterra de la gran expansión, que es la que nos va a permitir empezar a entender a la reina de los mares. Uh-huh. Porque vos ya no vas a solamente tener un imperio creciente con clippers, sino que vas a tener toda una estructura financiera como nunca tuvieron obviamente los españoles, y que es lo que va a permitir muy poco tiempo más tarde tener un imperio con la revolución industrial. Algo bien montado. Exactamente. A lo inglés. Entonces, sí, obviamente. Ahí. Y por eso, God Save the Queen. Exacto. Yo te decía que no hay otra forma de entenderlo. Esto. Totalmente. Bien, ahí vamos a estar reenganchando Exactamente. la próxima. Y sabés que esta vez el cierre musical va a ser un poco distinto. Porque no vamos a hacer el God Save the Queen, que capaz que nos lo guardamos para el final, ahí con un obvio, bolsillo. Sí, obvio. Pero quise agarrar varios elementos que vos dejaste en la vuelta, que es la importancia que tuvo la India, ¿no? Uh-huh. Como objetivo en algún momento hacia dónde ir. Y de la India vienen los orígenes de una muchacha que seguramente conozcas, que es Norah Jones, porque Norah Jones es la hija de Ravi Shankar. Entonces mucha gente no lo sabe. No, eso sí que no sabía. Pero el reconocidísimo citarista Ravi Shankar es el padre de Norah Jones, ahora ya ha fallecido él, pero es el padre de Norah Jones, una cantante excepcional, obviamente ya radicada, nacida en Estados Unidos. Y bueno, que no es británica, pero lleva su idioma. Claro, nada más que después en el próximo capítulo, cuando veamos lo que es la Commonwealth y lo que es Exacto. el Imperio Británico, y que es la quinta parte del planeta. Totalmente. Entonces, no existió en su pleno dominio del siglo XIX un imperio de esas características.
Entonces, toda esa gente se siente hermanada, cosa curiosa, y tiene punto de referencia a la reina de Inglaterra, o sea, hasta el día de hoy. Sin duda. Ya está, culturalmente es eso. Y como hablamos de piratas, elegí la canción Chasing Pirates, o sea, Qué bien. persiguiendo a los piratas, de Norah Jones. Una canción que tiene 10 añitos ya. Así que con la dulce voz de Norah Jones, esta vez hacemos un pequeño impasse a tanto punk, Sí. a tanta música al palo que siempre venimos con el síndrome de Diomedes, y le damos paso a Norah Jones. Jorge, nos reenganchamos la próxima para Muchas gracias. seguir con esta historia, ¿te parece? Dale, brillante. Nos reencontramos la próxima entonces con más síndrome de Diomedes. My mind's racing from chasing heartache. Síndrome de Diomedes.